Piali, no toca Lilica el Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la quinta casilla de la 18ª trecena. Recuerden, la trecena es Ejecatl. Este tonali es Macuili Miquistli, 5 muerte. Es un tonali del rumbo del norte, del Mictlampa, el color es el blanco. Ese lugar maravilloso de creación al que vamos cuando ensoñamos está hoy presente a través del signo Miquistli. Quedarnos en los huesos es recordar que somos producto de semillas divinas. Esos huesos que fue a buscar Quetzalcóatl al Mictlán y que Quilastli hiciera un polvo que después fuera regado con la sangre principalmente de Quetzalcóatl y después de todos los númenes presentes, dio origen a esa masa divina con la que hicieron a esta quinta humanidad. El signo Miquistli, que es este cráneo descarnado, trae como regente a Tezistecatl, el señor del caracol. Ayer teníamos a sus padres en el tonali y que bueno, este tonali que todavía sigue y termina al mediodía, recuerden que esta dualidad de Tlaloc y Chalchutlicue se hace presente. Bueno, pues cuando ellos terminen al mediodía, cuando el sol alcance su cenit, estaremos entrando a la compañía de su hijo, de Tezistecatl. Tezistecatl en su advocación femenina es Mestli, la luna. Así que prepárate hoy para ensoñar, para ir a ese Mictlán. Y vamos a ir así de cabeza. Dicen que al Mictlán se entra de cabeza. Entonces vamos a ir a ese espacio a buscar las verdades, los saberes sagrados, a encontrar las respuestas que muchas veces no somos capaces de captar cuando estamos en este estado del despierto. Por eso dicen que es muy importante soñar cuando se está despierto y cuando se está dormido, despertar, es decir, tener un sueño lúcido. En el numeral 5 tenemos a una gran señora que nos va a ayudar a hilvanar, a tejer, a, a quitar nudos también. Ella es la que sabe cómo manejar ese telar, la que teje los destinos, la que barre los caminos también, la que es medicina, Tlazolteotl, la gran sanadora, ese principio femenino maduro que es todo contención, escucha atenta. Lo femenino es maravilloso y Tlazolteotl lo representa. Mi amiga Erika dice, ella es la gran compostera y me parece que tiene razón, porque ella va a reciclar todo lo que nosotros vamos viviendo y nos va a ayudar a poner en nuestro lienzo las imágenes con mayor sentido, con color, que cada situación que vivimos sea parte de este gran paisaje que estamos creando, que cuando podamos hacer un recuento de nuestra vida, podamos ver ese lienzo maravilloso. El Señor de la Noche es Xutecutli. Y lo que he construido para este tonali es lo siguiente. Acuérdense que el 5 es es nuestra mano, con estos 5 deditos que van a crear y hacer cosas. Nuestra mano es muy expresiva, con ella saludamos, con ella nos comunicamos, es el lenguaje que hay con las manos. Bueno, pues hoy este 5 nos invita a ir más adelante. Es el número que dicen el número transgresor, porque el 4 pues nos marca los rumbos, nos establece el plano en donde nos vamos a mover y el 5 es un punto hacia arriba, ese segundo nivel de construcción que vamos a hacer. Vamos a actuar con osadía, con valentía, con coraje. Eso es el numeral 5. Entonces, oh Macuili, 5 dedos de la mano que hilan el destino en el silencio, bajo la luz de la luna, donde el eco de la muerte murmulla en cada sombra. Yo te invoco, te celebro, quiero danzar contigo valientemente en esta vida. Atrévete a vivir, a sentir el pulso de la gran Tlazolteotl, la diosa que barre lo viejo, que teje con hilos de amor, con hilos de dolor. En cada puntada hay una lección de renacimiento, en cada final un nuevo comienzo al alba. La muerte no es un abismo, sino el abrazo tierno de la noche
un descanso en el camino, un susurro que invita a mirar hacia adentro, donde el cacalot, cacá, cacá, el ave que acompaña a Tlazolteotl, vuela. El sabio mensajero de verdades ocultas nos enseña hoy a escuchar y a confiar en la vida misma. Oh, la osadía de vivir con conciencia, de danzar en la cuerda floja entre el ser y no ser. Que abrazar cada instante sea un regalo, un reto, como el fuego que arde en Xutecutli, que nos recuerda que somos energía, que cada chispa es un latido del cosmos. Hoy toca hilar, hilar, con manos firmes y corazón abierto, tejiendo sueños en la tela del tiempo, haciéndonos valientes, haciéndonos humanos, en este viaje sin retorno, donde cada paso es un acto de fe. Macuili, 5, el número de la transgresión. Te celebro en el arte de la vida, en la danza de la muerte, donde cada hilo que cruzas es un testimonio de tu valentía, un canto a la existencia, un eco que resuena en el infinito. Hoy, Macuili Miquistli, atrévete a vivir, atrévete a amar, a ser como el fuego que nunca se extingue, que se transforma, que se reinventa en el abrazo eterno de la vida. Hoy nos toca atrevernos a ser nosotros mismos. En este tonali que está regido por la señora Chantico también, porque ella es la regente de Trecena, en la penumbra, cerca del fogón de ese fuego alquímico que también es ella. Miren que tenemos, ayer teníamos a la dualidad en el tonali de ayer, teníamos a la dualidad de Tlaloc y Chalchutlicue. Hoy tenemos, que es el agua, hoy tenemos a la dualidad del fuego, porque tenemos a Xutecutli como señor de la noche y como regente de Trecena a Chantico. Ahí está ese fuego, tanto femenino como masculino, que también es alquímico. En este marco bajo la luna lo tenemos. Así que vamos a hacer que la vida de nosotros se despliegue en hilos de luz y sombra. Hay que hilar en nuestros sueños. Hay que tomar este talento de Tlazolteotl. Hay que deshilar, porque también deshilar es un acto de valentía. Equivale a desaprender muchas cosas. Hay que desprendernos de viejas historias y dejárselas al fuego, que él las consuma, que haga de ellas algo maravilloso. También podemos hilvanar. Hilvanar es la esperanza, el gesto delicado de unir lo fragmentado, de ver en el caos un patrón y de reconocer que cada hilo suelto, cada experiencia dispersa puede encontrar su lugar en el gran tapiz de la existencia. Mientras la luna nos observa celosamente esta noche, con su luz plateada como un canto, hemos de tejer en un acto sagrado, que sea nuestro momento antes de dormir, una celebración para conectar con ese pulso del espacio, del tiempo, del mito. Que con ello reafirmemos que estamos aquí, despiertos, vivos, tejiendo nuestro destino en este vasto universo. Así, en ese fogón que mantiene el fuego de la señora Chantico ardiendo, ahí vamos a estar y a convertirnos nosotros mismos en un hilo vibrante, un canto de osadía, de transformación, donde cada hebra sea un paso hacia la plenitud, una danza eterna de compartir con todos lo que nosotros somos y con ellos mismos reinventar este lienzo maravilloso que vamos construyendo. Hoy estamos aquí, despiertos, soñando, y nos encontramos con Macuili Miquistli. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Macuili
Miquistli, bajo la luz de la luna, bajo este canto de Tezistecatl, vuelvo a nacer. Soy sobreviviente del día de ayer. Me dejo parir nuevamente por la gran Tlazolteotl. Yo soy Xutecutli, yo soy Chantico, fuego del principio, fuego del hogar, fuego del final. Yo soy el momento presente, el punto móvil alrededor del cual el universo surge y desaparece. Yo soy el sueño, yo soy la muerte y también yo soy la vida. Un placer compartir. Hoy tenemos que morir a lo viejo. Ayer nos quitamos la piel vieja, hoy morimos a cualquier idea que no nos permita crecer. Hay que vivir con alegría, con entusiasmo, no tomarnos las cosas de manera personal. Por el contrario, mostrarnos como seres de Anáhuac, enseñar a los demás que vivir bajo esta filosofía es ser osado y ser tonado y mostrar la grandeza de estos elementos, de estos divinos que se presentan hoy. Recuerden, en el 5 tenemos a Tlazolteotl, en Miquistli a Tezistecatl, en la trecena a la señora Chantico, el fuego del hogar, y como señor de la noche a Xutecutli. Y el ave que nos acompaña tiene garra, es Cacalo, que es fuerte, es negro y cacá, cacá. Eso somos hoy, un canto a la vida, un canto a la vida con conciencia de muerte. Si te ha gustado esta lectura, recuerda, dame un like, suscríbete en mi canal, en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timota.